Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hoy vamos a continuar nuestro tercer estudio de esta serie llamada Dios todo lo ve. Y creo que intencionalmente Dios hoy nos va a hablar de algo muy importante que es necesario que lo tengamos muy en cuenta. Es posible que algunos de ustedes se puedan sentir un poco ofensivos la prédica que voy a enseñar hoy. Y no es mi intención serlo, pero creo que lo voy a hacer. Así que les quiero pedir disculpas de antemano si se sienten ofensivos con el tema que hoy les voy a enseñar. Pero no voy a ser yo, va a ser la Biblia. Y les voy a tratar de decir la verdad más clara posible. ¿Ok? Quiero que empezamos a leer en Génesis capítulo 18, porque esa serie de Dios todo lo ve está enfocado en las enseñanzas en el libro de Génesis. Y hoy vamos a hablar acerca de Sodoma y Gomorra, entre Abraham, Lot y Dios y unos ángeles. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 18, versículo 20, dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Vemos el contexto de esta ciudad. Cuando hablamos del clamor contra Sodoma y Gomorra, estamos hablando de que el pecado era inmensamente grande. Y luego vemos en Génesis 19:25, dice, y destruyó. ¿Quién destruyó esto? Jehová. Dios destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores en aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Con esto quiero decirles a ustedes que el tema de hoy es Dios juzga todas las cosas. Pero pastor Jonathan, ¿cómo así? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no nos ama a todos? Sí, lo es. Pero no pienses que Dios es un osito de peluche todo bonito. Él lo es. Pero también Dios es un Dios justo que está sentado en el trono y va a juzgar sobre cada una de las cosas. Y quiero darles una ilustración de cómo a veces nosotros como seres humanos nos equivocamos y pensamos de que Dios Todopoderoso nos va a juzgar a nosotros de acuerdo a lo que uno considera personalmente. Y les voy a hablar una historia que es de la vida real. En 1992, la policía atrapó a un ladrón llamado Dennis Lee en el sur de Dakota. Y cuando lo atraparon, este ladrón obviamente esculcaron sus cosas, sus pertenencias, y en la billetera tenía como una especie de pergamino o hoja. Y era como sus reglas de cómo ser un buen ladrón. Ya se pueden imaginar lo que estamos hablando. No me lo estoy inventando. En 1992 la policía encontró a este ladrón, Dennis Lee, y estaba en la ciudad de Rapid City, y allá en el sur de Dakota lo encontraron. Y encontraron 8 decretos o 8, vamos a decir, mandamientos del buen ladrón. Número 1, no mataré a nadie a menos que sea necesario. Tenía un código de moral este ladrón, ¿cierto? O sea, si no es necesario, no lo voy a matar, solo voy a robar nada más. Pero si toca, pues toca. 2, solo tomaré efectivo o bonos del gobierno, no voy a tomar cheques. ¿Sí? Ante todo no me voy a meter en problemas con los cheques porque de pronto me van a tener una pena mayor. Así que solamente efectivo o bonos del gobierno. 3, esta me gusta. No robaré de noche. O sea, sus 8 horas diarias desde el robo lo voy a cumplir como oficina, pero en la noche es para descansar, para pasar con sus amigos. Perdón. No, ahí está equivocado. Es no robaré de noche, no solo robaré. Ok, no robaré de noche. 5, no robaré a tiendas pequeñas o 4, no usaré máscara. O sea, ante todo, voy a mostrar mi identidad. O sea, saber quién lo robó para dar un buen servicio al cliente. ¿Sí? Luego otro, no robaré en tiendas pequeñas o en gasolinerías pequeñas. O sea, al emprendedor no lo voy a tocar, solamente a la gente que tiene plata. Siguiente, si me persiguiera la policía a pie, correré. Si me persigue en carro, no pondré a ningún civil en riesgo. Entonces, se han visto videos en los cuales la policía persigue a muchos manes en los carros. Si llevo a una persona, no voy a poner en riesgo ante todo la seguridad. Y esta es bastante bíblica. No robaré, pero solo robaré 7 meses al año. O sea, creen meses sabáticos. ¿Sí? O sea, lo que roben 7 meses y ahí para allá voy a descansar, voy a pasarla bien. Y la 8ª es, disfrutaré robar a los ricos para darle ¿qué?
a los pobres, típico Robin Hood, ¿cierto? Pero este ladrón fue encarcelado, fue llevado ante un juez. ¿Y usted cree que el juez lo juzgó a él de acuerdo a su ética moral como ladrón? Ay, qué pena. ¿Usted cómo cree en las 8 éticas del ladrón moderno? Te voy a juzgar sobre esto. ¿Tú crees que el juez del estado del sur de Dakota lo hizo de esa manera? No, le aplicó la ley tal como estaba en ese estado. Y es que eso es lo que entendemos con respecto a Dios. Dios no nos va a juzgar bajo el estándar que uno cree o piense que Dios lo va a hacer con uno. Dios va a juzgar de acuerdo a lo que su palabra dice. Ahora, si no sabes cómo va a juzgar Dios, si no sabes cuál es su estándar, pues el problema no es de Dios, es tu problema porque no estás queriendo leer la Biblia. No estás queriendo saber cómo es que Dios va a juzgar a la humanidad. Ahora, mi intención decirles hoy también es que muchos de nosotros también como cristianos tenemos ciertos estándares y pensamos que sobre esos estándares debo vivir mi vida. Pero es que Dios ya puso la meta, ya puso la línea a través de su Hijo Jesucristo, que tenemos que imitarlo. Por eso, en el día de hoy, quiero darles este punto específico. El juicio de Dios refleja su carácter, por lo tanto es justo y certero. Déjenme leer nuevamente porque quiero que lo entiendan muy bien. El juicio de Dios refleja su carácter, lo que Él es como Dios. Por lo tanto es justo y certero. Pero Jonathan, ¿acaso Dios no amó al mundo? ¿Por qué va a destruir un mundo que Él creó? Oiga, si Dios es amor, ¿por qué enjuicia a las personas? Es porque es Dios, debe hacerlo. Porque es parte del carácter de Él. Entonces, hoy quiero enseñarles 3 verdades con respecto al juicio de Dios. ¿Están conmigo? ¿Todo el mundo tiene su bosquejo? Levanten la mano si no lo tienen. ¿Me ayudan, por favor? Aquí hay 2, 4 personas. Hay 6 personas sin bosquejo. ¿Me ayudan, por favor, rápidamente? Ok, ya le van a entregar. Y en estos bosquejos voy a darles a ustedes 3 verdades. Y vamos con la primera, ¿les parece? El juicio de Dios es justo porque Él sabe todas las cosas. ¿Por qué tendría Dios que juzgarme si Dios me ama? ¿Se han preguntado a veces eso? Y yo sé que es ofensivo. Oiga, si Dios es amor, ¿por qué me tiene que juzgar? ¿Por qué no simplemente me perdona y ya está? Hagamos borrón y cuenta nueva, la embarré. Dios me ama, ¿cierto? Listo, perdóneme, listo, no me juzgue más, chao, sigamos nuestro camino. Pero es que Dios no es así. Dios nos ama, pero Él no puede ocultar el pecado. La Biblia es muy clara, dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. No es que sea un bocadito, no es que sea algo grande, pecado es pecado y la paga es muerte. Entonces, si se dan cuenta, dentro de este contexto que voy a enseñarles a ustedes, están las siguientes personas. Abraham, está Dios, están los ángeles. Es lo que vamos a empezar a leer. Y en algunos kilómetros de distancia está Lot conviviendo dentro de Sodoma y Gomorra. Unas ciudades demasiado pecaminosas. Y vamos a poder ver más adelante que yo creo tal vez que es una radiografía de lo que estamos viviendo hoy en el 2023. Ahora, dentro de este contexto que está Abraham, su esposa Sara, Jehová y los ángeles, Dios le está dando la promesa a Abraham sobre su hijo Isaac, donde va a decir que de ahí va a salir toda la descendencia para promesa de Dios para todas las naciones. Pero en ese encuentro y en esa forma de relacionarse a Abraham con Dios, Dios le quiere mostrar parte de su plan. Y es lo que vamos a leer ahora en Génesis capítulo 18 y vamos a leer del versículo 20 al 26. Y voy a contarles la historia y quiero que me pongan mucha atención. Versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Lo primero que está Dios hablando con Abraham, la personificación de Dios hecho hombre, yo considero que ahí estaba Jesús, es mi punto de vista. Pero estando ahí,
Dios empieza a decirle, oiga, el clamor, y ese clamor no está hablando de auxilio, no, la palabra que está hablando ahí es el pecado tan grande que se ha manifestado en Sodoma y Gomorra. Voy a ir y voy a destruirlo, pero voy a esperar hasta el último pecado que va a rebosar mi gota. Y voy a esperar ahí y voy a destruirlo. Y entonces en ese momento que Dios le está contando a Abraham eso, los dos varones, ángeles, dice que se apartaron de ellos varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces aquí estaba Abraham y Jehová, estaban ahí hablando. Y usted puede imaginarse, Sodoma y Gomorra no pasa de hoy. Automáticamente Abraham piensa, Sodoma y Gomorra, tengo a mi sobrino Lot. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa acá? Y automáticamente Abraham, tratando de mirar esa conversación que tiene con Jehová, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Oiga, Dios, venga, usted es amor. Oiga, no es justo que por estos paguen ellos también. Ellos son justos, ellos son pecadores. ¿No eres misericordioso? ¿No me has perdonado a mí cuando yo he fallado en mi fe? Yo creo que ese tipo de conversación estaba teniendo Abraham con Jehová. Dice, versículo 24, dice, quizás haya 50 justos, solo 50, no pido más, dentro de la ciudad. Si hay 50, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a esos 50 justos que están dentro de la ciudad, dentro de él. 50, no más. Mire que 50 puede marcar mucho la diferencia. ¿Y qué dice Dios? Sigue a Abraham diciendo, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham está intercediendo por la muerte de muchas personas, diciendo, Señor, vea, aunque sea 50, por favor, permita que esa gente no muera. No mezcle las cosas, te lo pido, Dios. Sea justo, sea correcto. ¿Era Dios incorrecto si lo juzgaría? El pecado llegaba a tal nivel que no había proporciones, y lo vamos a ver más adelante, como para decir es que a Dios le gusta destruir todo. Llegó tal el nivel de pecado que era imposible. Y todo el mundo sabía cómo era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Yo creo que ellos tenían la expresión allá, lo que pasa en Sodoma y Gomorra se queda en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces Jehová dijo, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham dijo, ok. Pero luego se acordó del pecado que hay en Sodoma y Gomorra. Dijo, a ver, Jehová, ven. Si hay 40, ¿podrías perdonar la ciudad? Jehová dice, ok, si hay 40 lo voy a hacer. Ok, listo, lo va a salvar, bien. No, pero es que hay mucho pecado allá. La ciudad nunca duerme, todo es pecado. Y ahorita se van a dar de cuenta el por qué. Dice, mire, si hay 30, está bien. Abraham, si hay 30 voy a salvar la ciudad. Ok, si hay 20, ok, si hay 20 voy a salvar la ciudad. Ok, y si hay 10, Abraham, si hay 10 voy a salvarlo. Si no, no. Ok, 10, yo espero que hayan 10. Y resulta y acontece, vamos ahora a Génesis 19 y vamos a empezar a ver la radiografía de cómo era Sodoma y Gomorra. Pero no solamente esa ciudad, sino vamos a ver la radiografía del sobrino de Abraham, Lot. Lot sabía de Dios. Dios le había hablado a Abraham y Abraham se había ido de Ur de los Caldeos a la tierra donde Dios le debía decir que era lo que ahora se encuentra Israel, y Lot lo siguió. Lot sabía de primera mano qué era servir a Dios. Dios tenía entendimiento de lo que era Dios, de que era servirle, de lo que él era como a Dios amoroso y como Dios justo. Pero estaba en la ciudad llena de pecado. Y vamos a ver aquí tanto la radiografía de esta ciudad y cómo se encontraba su área espiritual, Lot.
Espero exhortarlos, amigos míos. Capítulo 19, versículo del 1 al 11, dice, y llegaron pues, ¿quiénes? Los dos ángeles que estaban con Abraham y con Dios, a Sodoma, a la caída de la tarde, más o menos 5 o 6 de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dos cosas culturales. La primera, quienes se sentaban a la puerta de la ciudad tenían cierta manera, cierta jerarquía o cierta autoridad sobre la ciudad, porque ahí se ayudaban a solucionar las dificultades que habían. Puede ser que él haya sido un juez dentro de la ciudad, o simplemente estaba saliendo, estaba en la puerta, vio a esos dos hombres llegar, y él reconoció que no eran hombres común y silvestres, no eran común y corrientes, no eran de esa época, no eran de ese momento. Reconoció que eran diferentes. Y pasan dos cosas. Uno, sabía el contexto que estaba pasando y no quería que les pasara nada mal. Y segundo, también reconocía que eran poderosos y tenían en cierta manera cierto aire espiritual, si lo quiere poner de esa manera. Y entonces llegó y les dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedáis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos vamos a quedar esta noche. ¿Cómo que se van a quedar en la noche en Sodoma y Gomorra? No. Y mira lo que dice ahí. Mas él porfió, o sea, estaba intenso. Venga para mi casa. Mire que mi esposa cocina algo rico. Camine que va a tener techo. Camine que va a estar protegido. Véngase. ¿Y qué hicieron? Se fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Hasta el momento, buen hospedador Lot, ¿cierto que sí? Buena papa, buena gente. Si no logran entender más o menos lo que estaba pasando, ¿algunos de ustedes conocieron o supieron sobre el Bronx y la calle del Cartucho? Los que han estado en Bogotá o vivieron en Bogotá saben que ese lugar estaba a 3 cuadras ¿de dónde? De la casa de Nariño. Es curioso que un lugar tan feo esté cerca de un lugar tan emblemático, tanto político y de poder. Pero en esa calle del Cartucho, en la calle del Bronx, mataban personas, la gente fumaba. Habían cosas que humanamente era imposible de pensar, de cómo la degradez del ser humano con su pecado haya llegado a tocar tan bajo, que la vida literalmente no valía nada. Valía más media libra de marihuana que la vida de una persona en la calle. Era más importante tener un espacio para ofrecerle que alguien fumara o hiciera algo que la misma vida de la persona que cuidaba ese lugar. Y vemos cómo la corrupción del ser humano llega a un nivel tan catastrófico, tan grande. Pues eso estaba pasando con Sodoma y Gomorra. Lot entendía que si estas personas se quedaban acá, iba a pasar algo. Pero con el pecado anda en la ciudad, la gente en su depravación tan fuerte, mire lo que llega a hacer. Versículo 4. Pero antes de que se acostasen, ¿a qué horas fue que llegaron los varones? Sobre la tarde. Es decir, que podemos decir que 10 de la noche tal vez, o un poquito antes, un poquito más. Antes de que se acostasen, rodearon la casa. ¿Quiénes? Los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Yo tengo una pregunta para ustedes y ya me van a entender el por qué. ¿Cómo puede el pecado llegar a impactar de mala manera que hasta el más viejo y hasta el más joven estén andando en la misma situación? Esta semana estuve reemplazando a una profesora en X colegio y me dio impacto y curiosidad el ver que niños de sexto de bachillerato me hicieron una pregunta y era clase de inglés, y en inglés me preguntaron: profe, ¿cómo te identificas tú? Y yo: soy gordito.
No, profe, ¿te identificas como hombre, como mujer o te gustan los dos? Y yo entre mí, ¿cómo unos niños de sexto de bachillerato ya están ahí? Yo me identifico como hijo de Dios. No, no es religión, en serio, ¿cómo te identificas? Pues yo soy hombre. Yo me miro al espejo y soy hombre, eso es biología pura. Digo, no, porque es que hoy en día tienes que aprender a identificarte si es mujer, hombre, o si te gustan los dos, o eres hombre así. No, no estoy mintiendo. Si eres hombre, pero en verdad te sientes como mujer y tienes que cambiarte. ¿En qué momento nuestra sociedad llegó a permitir tal nivel de pecado que ahora niños de sexto de bachillerato, su filosofía es pensar en qué se identifican? Y no estamos hablando de escuelas de Estados Unidos, estamos hablando de escuelas acá en Villavicencio. Hice lo que pude hacer para explicarles, pero obviamente como buen profesor tenía que continuar con mi clase, pero lo que pude hacer es tratar de hablar de Dios a esos niños. Pero ¿cómo el pecado hoy en día en nuestra sociedad ha impactado tanto que no solamente los viejitos, sino ahora los jovencitos siguen la misma línea pecaminosa de una cosa que no es natural, una cosa que Dios no ha diseñado? Que el mismo hombre en su propia perversidad humana y en su mente ha permitido lograr cosas que ni siquiera tienen sentido, que alcahuetean sus propios pecados en la mente. Es algo de verdad de llamar nuestra atención y de no quedarnos callados. Mire lo que dice acá. Dice, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Literalmente en hebreo la palabra sácalos es cuando la policía llega y dice, bueno, salgan todos ya de una vez, salgan las manos arriba. O sea, era una orden directa. Porque queremos conocerlos. Ellos querían preguntarles cuál era el número de WhatsApp, que trabajas o estudias. No. En hebreo la palabra conocer ahí significa que quería conocerlos de forma sexual. Es decir, que querían violarlos. Ya se pueden imaginar la radiografía pecaminosa de esa ciudad. Desde jóvenes hasta adultos, todos querían violar a estos hombres. Y hoy en día, por ese pecado sexual, hay muchos hombres y mujeres que llegan a un nivel de perversidad sexual que ya ven normal hacer un montón de cosas que ni siquiera ni la Biblia se alcanza a imaginar de lo que todo el pecado puede hacer. Y más de uno empieza a decirlo y empieza así, algo normal. En 1960, una revista pornográfica, hoy los psicólogos dicen, descúbrete a ti mismo. ¿Cómo 60, 70, 80, 90, 2000, 60 años? Ya algo que era escandaloso hoy es algo normal. Se le dice conocerse a sí mismo. ¿Cómo la sexualidad, algo tan privado, tan hermoso, tan bonito, hoy en día si no vende con eso, no vendes mayor cosa? Y lo aceptamos como algo normal en nuestra sociedad. ¿Cómo el pecado nos ha permitido hundirnos una y otra vez dentro de este mismo ciclo llamado pecado? Porque eso fue lo que le pasó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Queremos conocerlos. Y aquí vemos la radiografía de Lot. Para mí, versículos 6, 7, 8 es algo perverso. Y no por Dios mismo, sino que Dios en su palabra refleja el corazón que tenía Lot. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí. No entren. Y dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. ¿No van a violar a estos hombres, por favor? Y miren la filosofía de un padre que no es un buen padre. Dice, he aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os sacaré afuera y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron la sombra a mi tejado. Uno podría decir, no, Lot quería proteger a estos transeúntes. Pero al nivel de decirle, venga, acá están mis hijas, hagan lo que quieran. Y más de uno se puede sorprender.
Pero cuando sus hijas y sus hijos vienen con temas que no son tan edificantes, ¿cómo los proteges tú? ¿Cómo los guardas tú? ¿Le das cantaleta por una hora completa y al final no solucionaste nada? ¿O te sientas objetivamente a hablar con ellos y a hablar de lo que la palabra de Dios enseña? ¡Ay! Esos jóvenes de hoy en día saben más que uno. ¿Eso ya qué toca hacer? Si esa es tu filosofía como padre, como madre, déjeme decirte que estás en el lugar equivocado. Déjeme decirte que no estás haciendo un buen padre y una buena madre. Tú crees que ellos saben más que usted, pero es que ellos no llevaban la consecuencia del pecado de lo que están pensando. ¿Y qué prefieres tú? ¿Solucionar lo que él está pensando o esperar que la embarren y tengan el problema más grande? Y ahí sí entras a decir, ay, ¿yo por qué me pasó esto? Es que yo, ¿por qué me merecí el hijo esta hija que tengo? ¿Qué prefieres hacer como padre? ¿Prefieres entregar como Lot a tus hijos, a tus hijas? Venga, sociedad, haga con ellos lo que quieran, pero aquí déjenos tranquilos, hagan lo que ustedes quieran y yo me quedo aquí calladito. No hay ninguna cosa. Es mejor no hablar, porque si yo hablo dicen que estoy juzgando, y si juzgo solamente Dios puede hacerlo. ¿Por qué voy a juzgar? Me van a mirar a mí mal, voy a tener dificultades. Obvio que voy a tener dificultades, queridos amigas y amigos. Es que decir la verdad va a incomodar, y si incomoda genera mal rostro, y si incomoda genera malos momentos, pero es la verdad. Dios es amor, claro que lo es. Él es un osito de peluche bien hermoso y lindo que está contigo en las noches cuando estás llorando y está ahí consintiéndote y hablándote. Pero Dios también es un Dios justo, con mazo en la mano diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en medio de una generación tan fuerte, llena de pecado y estás callado? ¿Estás en medio de una generación tan fuerte de pecado y estás entregando a tus hijos a cualquier cosa de filosofía que ande por ahí? Y usted como joven, ¿no puedes generar criterio propio? ¿Te da pena decir a la universidad, en el colegio, soy hijo de Dios, me identifico como hijo de Dios, yo no creo en eso? Es muy difícil decir la verdad frente a las personas. Yo quiero animarte. Y sé que estoy incomodando en algún momento a algunos de ustedes, pero prefiero incomodarte ahora y no quedarme callado. Dios es amor, pero Dios es juez. Y Dios va a juzgar. Y lo va a hacer muy bien, créeme, muy bien. ¿Seguimos? ¿En qué versículo quedamos? Versículo 8, ¿cierto que sí? Entonces ya pueden ver la radiografía de Sodoma y Gomorra y Lot. Lot sabía cosas de Dios. Lot vio el buen ejemplo que Abraham tenía con Dios. Conocía de Dios. Y decidió quedarse en un lugar lleno de pecado. ¿Hay algún problema? No. Pero convivió. ¿Por qué? Versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya de acá. Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse como un juez. Ahora traeremos más mal a ellos. Y hacia gran violencia hacia el varón de Lot y se acercaron para romper la puerta. ¿Cómo el pecado puede hacer que las personas pierdan el control, la noción de lo que es correcto? Hace más o menos como unos, creo que 8 meses atrás, escuchamos una noticia de una mujer que literalmente mató a su hijo de mesecitos y lo puso en una bolsa de basura y mandó al hijo a botar esa bolsa de basura al basurero de la calle. ¿Cómo puede llegar la degeneración en pecado? ¿Cómo pudo haber estado ese contexto de esa mujer, esa vida de esa mujer? Que la propia vida que ella tuvo valía cero. Llegar a tal nivel del pecado que había en esa sociedad, en ese barrio, en esa comunidad, que su vida, que dio vida, valía nada. Y es más, mando a mi hijo para que bote esa vida a la basura. ¿Cómo la conciencia de los seres humanos pueden llegar a tal bajez de excusarse pecado tras pecado,
hundiéndose más en la miseria, en el dolor, tanto que lo siente como algo normal. Y es tanta la adicción a eso que dice, si no me dejas violarlos, a ti te va a ir peor. Es fuerte. Y eso es la radiografía que estamos viendo aquí. Entonces dice que, versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Ya no había forma de negociar. La multitud de hombres homosexuales querían su presa. Ya no hay forma de hacer nada. Versículo 11, y los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron ¿con qué? Con ceguera. Yo no diría, uno ciego no ve nada, me calmo. O sea, estoy ciego, venga, ayúdenme, ya vámonos, no veo nada. Era tanto las ganas de querer violarlos que hicieron ¿qué? Que desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando ¿qué? ¿Se logran imaginar esa escena? Estamos hablando de jovencitos, 13, 14 en arriba, queriendo saciar su necesidad, buscando a sus hombres. Tal era la perversión que aún ciegos querían llegar a esos hombres. Generación tras generación fueron degradados. Y ahorita les quiero dar un ejemplo muy claro de cómo como sociedad, si nosotros como cristianos no alzamos nuestra voz, estamos permitiendo que una sociedad completa se degrade aún mucho más. 2. Verdad número 2. El juicio de Dios es certero a su tiempo. Déjenme leerles nuevamente la idea principal de esta enseñanza. El juicio de Dios refleja su carácter, por lo tanto es justo y certero. Punto número 2, el juicio de Dios es certero a su tiempo. En el tiempo de Dios, no en mi tiempo, no cuando yo quiera, no cuando me lo imagine, no cuando yo piense que es en el justo tiempo de Dios. Y seguimos en Génesis 9, vamos a leer el versículo 12 al 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, a tus hijos, a tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado ¿a qué? ¿Cómo así? ¿Dios destruyendo cosas? Sí. Y a través de muchos de los siglos hemos visto a Dios actuando en su juicio. Y ahorita les voy a contar algo. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el pecado que está pasando o que está mostrando la Biblia en este pasaje? ¿Es un pecado qué? Sexual. Moral sexualmente, ¿cierto que sí? Si decimos que Dios pone su juicio certero a su tiempo, o sea que es específico, y sabemos que la consecuencia del pecado ¿qué es? Muerte. Y sabemos que la consecuencia del pecado genera muerte, se genera angustia, genera problemas. Si no, nosotros llevamos las consecuencias de malos gobernantes, que hoy en día llega a llover muy fuerte en Villavicencio y Villavicencio se queda sin agua meses. Y por más de 20 años de que tengo uso de razón y que vivo en Villado, siempre hemos tenido problemas con el bendito acueducto. Y es el mismo pecado que está allá en esa alcaldía, que no logran entender que hay un montón de gente necesitada con agua a tiempo, que no logran entender eso. Su pecado ¿cuál es? Más plata, más plata, más plata. No importa, hagamos este contentillo, hagamos ese arreglo, pero robamos de aquí. Y todos nosotros sufrimos consecuencias de esos pecados. Ahora, no nos hagamos los santos. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Y nuestros pecados han llevado consecuencias hacia otras personas. Hijos, familiares, amigos. Yo quiero darles un dato muy específico. Dios diseñó que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y si estos hombres y esta mujer son fieles a Dios y son comprometidos, yo no digo que no va a haber problemas, dificultades, pero si son comprometidos,
yo les voy a hacer seguro, tengo plena seguridad, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que entre una pareja, hombre y mujer, estable, no hay ninguna o muy escasa probabilidad de enfermedades de transmisión sexual. O sea que por eso no va a luchar ni va a tener pereque. Un dato específico, 1950 a 1960, empezó una generación de jóvenes muy rebeldes, hippies para ser más específicos, y empezaron con filosofías hablando de que el sexo y el amor debe ser libre y que debe exponerse de la forma como ustedes quisieran, que la mujer tiene dominio sobre su cuerpo y puede matar o no matar a un ser vivo, no hay problema, es la decisión. Y curiosamente, desde la década de los 60 hacia abajo, las enfermedades de transmisión sexual a nivel mundial, y no lo digo yo, puede entrar a la página de OMS, era del 1 o del 5%. Algo muy bajo a nivel mundial. Y en ese entonces se recogían datos. Pero curiosamente, cuando toda una generación completa empieza a explotar una filosofía libertina, curiosamente empiezan a nacer un montón de enfermedades de transmisión sexual. Y una de ellas de un gran impacto mundial llamado SIDA. Y el SIDA nació en en la ciudad de San Francisco. No me acuerdo el nombre del distrito, se me fue la mano. Pero ahí nació el SIDA. ¿Y sabes dónde nació el SIDA? En medio de las fiestas, orgías homosexuales que estaban en esa ciudad. Ahí fue el epicentro donde empezaban a hacer diferentes cosas disruptivas. Y el SIDA nació. Solo el SIDA lo tenían los monos y algunos otros mamíferos. No sé cómo pasó, pero entre homosexuales empezaron a tener un montón como esta clase. Años 60, 70, 80, 90, 2000, ya estamos en el 2020, 70 años y hoy en día no hay la cura, pero hay una gran medicina muy costosa para tratar de que el SIDA se mantenga quieto. Pero yo creo que el juicio de Dios es certero a su tiempo y Dios juzgó a toda una generación por su propia consecuencia en el pecado. Y muchas personas murieron teniendo consecuencia o no teniendo consecuencia. ¿Por qué? Porque algunos hombres, después de salir con su aventura homosexual, iban de su esposa y resulta que su esposa también quedó con SIDA y con otras clases de enfermedades. Y ahí donde vemos, Dios planeó algo perfecto, pero es el hombre en su concupiscencia, en su laxivia, en su pecado tan horrible que quiere distorsionar y le llama a lo que Dios llamó perfecto aburrido. Pero Dios nos tiene ahí para protegernos. Vayan a Profamilia. Villavicencio es una de las ciudades más altas de SIDA. No lo digo yo. Léalo, ahí está en internet. Y yo escucho a muchos jóvenes diciendo, no, vamos a tal lugar, esto no sé qué, tal fiesta en tal lugar, aquello. Y es la generación tratando de hacer lo que Dios dijo que no lo hiciéramos. Y hay una consecuencia por eso. Punto. ¿Te gusta o no te gusta? Esa es la verdad. ¿Te sientes o no te sientes redarguido? Pelea con Dios. Habla con Dios. ¿Sí? He visto trends en TikTok donde dice, ¿qué harías si tu amigo no sé qué? Yo me voy para allá. O si, ¿qué harías? ¿Harías un trío? Sí, yo haría tal cosa. Yo no sé qué. Pero, ¿cómo logra la mente, así sea por juego, tratar de jugar con eso? Lo único que estás haciendo es dañarte a ti mismo. Estás yendo en contra de lo que Dios está. Pero te aseguro algo, el justo juicio de Dios llega a su tiempo. Llega a su tiempo. Entonces, vemos acá, estamos en el punto 2. Vamos al punto A2. Dice, no creer en el juicio de Dios es parte del juicio de Dios. ¿Cómo así, Jonathan? Sí, no creer en el juicio de Dios, no creer en eso,
es parte del juicio por la misma incredulidad del hombre. ¿No me creen? Leamos versículo 14 de Génesis 19. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. ¿Cómo van a destruir a Sodoma y Gomorra? Somos una ciudad importante, tenemos plata. Ay, Lot, ¿otra vez volviste con tus cuentos religiosos? No, aquí estamos viviendo bien. Estos están allá, sí, son homosexuales, pero ahorita ya se calman y se van para la casa. Esos son borrachitos que ahorita en 4 horas ya se calman y ya, déjanos ahí tranquilos. No hay ningún problema. ¿Cómo así que Dios va a juzgar? Si Dios es amor, Dios nos ama a todos. No mira que Dios nos ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado palabras como esas? Esos eran los yernos de Lot. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a destruir esto? Si Dios nos creó a todos. Tú con tus vainas religiosas ya te estás volviendo fanático. Punto B del 2 dice: no debo confundir, y me gusta esto, la paciencia con la inexistencia del juicio. No debo confundir la paciencia con la inexistencia del juicio. Quiero que me pongan mucha atención, por favor. Vamos a leer el versículo 15. Yo creo que este mensaje es para ti. Al rayar el alba, es decir, ya de madrugada, ya levantándose el sol. ¿Cuándo empezó todo? En la tarde-noche. Y ya va a salir el sol. Eso indica que hay un tiempo, hay una medida. No confundas la paciencia con que Dios no va a hacer las cosas. Porque algunos dicen: ay, esa semana como que estuve pecando y como que Dios no dijo nada. Nadie me vino a hablar. Otra semanita más. Otra semanita más como... pues yo estoy viendo esto en internet y nadie me dice nada, así que no está pasando. Y llega un momento que se vuelve algo tan normal, y te aseguro que cuando llegue el juicio, ni cuentas te vas a dar. 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Apúrele. ¿Qué dice? Levántate, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios te está diciendo, queridos amigos y amigas, familia cristiana: levántate de donde estás, párate. ¿Qué haces sentado en medio de silla de escarnecedores? ¿Qué haces caminando con pecadores? Levántate. ¿Y sabe qué estaba haciendo Lot? Mira lo que dice el versículo 16. Y deteniéndose él, en hebreo es como: ¿será que sí? ¿Será que no? Oye, bueno, está bien, va a castigar, pero pues aquí tengo esto. No, pero tengo que salvarme. No, pero es que mis hijas tienen acá toda la vida aquí con los yernos. ¿Será que me tengo que ir? Y los ángeles están diciendo: oye, levántese, porque ya viene el día y ya viene el juicio. Oye, no confunda la paciencia. Dios tuvo casi 12 horas de paciencia en la noche. La misión de los ángeles era llegar y destruir eso en la noche. Y Dios dio más tiempito. Vamos a decir que dio 12 horas. Tiempo extra para que Lot se pusiera las pilas. ¿Y qué dice? Y levantó. No fue Lot, porque Lot estaba como: ¿qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Dice aquí: y los varones asieron de su mano. Venga Lot, hermano. Y de la mano de la mujer y las manos de sus 2 hijas. ¿Y qué? Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de donde. Volvemos aquí con Abraham y Jehová. Abraham le está diciendo: Señor, aunque sea, si hubieran 10 justos. Y Jehová le dijo: si hay 10. ¿Y habían 10? Yo creo que no, habían escasamente uno, medio. Y era Lot. Y la esposa y las hijas estaban por gracia. Porque Lot estaba como: ¿será que sí sigo a Dios? Pero es que estoy aquí en este lugar, es bien porque tengo plata acá. Pero bueno, están pecando, son homosexuales, pero están haciendo... Y los ángeles lo toman. Estos manes no van a tomar ninguna decisión.
Si fuera una comunicación, era como los ángeles hablando, Jehová, venga, está difícil. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sáquenlos, listo. Venga para acá Lot, venga su esposa, venga las hijas y arranquen para afuera. No quisieron, por misericordia los voy a salvar, salgan. Y puede creer que aún viendo caer fuego del cielo, la esposa de Lot, después de ver todo eso, después de ver cómo los ángeles volvieron ciegos a esos homosexuales, después de ver cómo lo está sacando, ver que se estaba poniendo todo negro, y ella decide ir atrás y mirar el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que se volvió como una estatua de ¿qué? Así sabe la historia. Ok, ¿y están levantados o siguen sentados? Sal y piedra, muchas gracias. Dios tuvo misericordia de aún justos. Medio. Pero yo creo que tuvo misericordia más que todo fue porque Abraham estaba intercediendo. Mire lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 10. Y quiero que lo lean conmigo. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen, ¿por qué? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan ¿a dónde? Muchas veces yo he enseñado aquí en el púlpito que arrepentirse y no sentirse mal por sus pecados. Eso es el paso 2. Yo reconozco que soy pecador, yo me siento mal por el pecado, pero tomo una decisión para cambiar de dirección. Arrepentimiento es decir, ya no más, y voy a empezar a hacer algo diferente a lo que estaba haciendo hacia el pecado. Entonces Dios quiere que nos arrepentamos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, ¿en qué? ¿Alguno de aquí nos han robado a alguien en la vida? Yo levanto mi mano, me han robado 2 veces. Y te aseguro que nunca el ladrón me llamó, ese es un servicio de Ladrones S.A. El día de hoy a las 4 p.m. te vamos a robar. Por favor, no grites, mantén tu calma, entregue tus pertenencias. Al final tendrás una encuesta para mirar tu nivel de satisfacción al servicio del cliente. ¿Cierto que no? El ladrón llega de un momento a otro y te quita las cosas y te pone el arma acá en la cabeza, te golpea, te mata, te acuchilla. No dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Ese es el juicio de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo lo que vamos a ver será acabado. Entonces sigamos con nuestra historia en Génesis. Vamos a leer el versículo 24 al 25. Y dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades. ¿Y el fruto de dónde? De la tierra. ¿Dios destruye? Sí. ¿Dios es amor? Sí. ¿Puede ser ambas cosas? Claro que sí. Es más, está sentado tranquilito en su trono, ahí relajado. Punto. Les voy a dedicar un versículo bíblico con mucho amor y mucho cariño. Vamos conmigo por favor a Hebreos capítulo 9 versículo 27. A todos nosotros nos vamos a dedicar. Hebreos versículo 9 versículo 27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres y mujeres que mueran una sola vez, después de esto que viene, todos nosotros vamos a estar delante de Dios para juicio. Algunos para bien y otros para mal. Yo me atrevo a decir que todos los caminos conducen a Dios. No, es que los testigos de Jehová tienen mejor manera de vivir. Hágale, mijo, vaya por los testigos de Jehová. Es que los Hare Krishnas allá tienen una manera filosófica. Hágale. Es que yo sigo el reggaetón. Hágale. No hay problema, lo que quiera. Te aseguro que todos los caminos conducen a Dios, pero solo uno conduce a salvación.
Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no es que se muera y voy a reencarnar en una hermosa florecita. Es que me muero y voy a ser mi perrito. No. Te mueres y vas delante de Dios. ¿Los cristianos van a ser juzgados? Sí. La Biblia dice en Corintios que nuestras obras van a ser juzgadas. Y si pasan por el fuego y pasaron el fuego, vamos a tener galardones. Ya somos salvos. La salvación es por fe y por gracia. Pero vamos a tener un juicio por nuestras obras, por nuestros actos. Si fueron hechos en amor o fueron hechos por qué. Por vanagloria, por verse como mejor cristiano. Pero ay de aquellos que su nombre no está en el libro de la vida. Van a ir a ese gran trono blanco que dice Apocalipsis. Y Dios va a ser muy bueno como juez. Y va a decir, Pepito Gutiérrez, usted hizo esto. Le hablamos de Jesús así. Usted dijo, no, aquí, acá. Hasta va a poner una pantalla gigantesca tipo concierto gigantesco. Ahí miren, le hablaron de Dios. ¿Qué dijo? Nada. Ah, bueno. Siguiente. Testigo número tal cosa, nada. Tal cosa, nada. ¿Está escrito su nombre en el libro de la vida? No. Para abajo. Punto final. Nadie va a poder decir, es que me juzgaron injustamente. Venga, Jonathan, pero usted me está hablando cosas muy feas. O sea, está duro. Pues les tengo una buena noticia. Cristo murió en la cruz por nosotros. Y pagó esa muerte con precio de sangre. Esa es la buena noticia. Y aquí quiero hablarles el tercer punto de la verdad del juicio de Dios. Dice, Jesús recibió el juicio de Dios por nosotros. Amigo, familia cristiana, Jesús recibió todo lo feo que nosotros hacíamos. Él lo recibió y murió en la cruz por cada una de nuestras malas acciones. Si no me entiende, quiero darles un ejemplo muy vivencial. En Estados Unidos no puedes ir a más de 80 kilómetros por hora en un lugar residencial. Es literalmente te pone como si eres un asesino con un volante. Y había una mujer que tenía que ir rápidamente y estaba en un lugar residencial y lo normal es entrar a 30 kilómetros por hora máximo, diría yo. Pero esa mujer estaba en cuarta, en quinta, 80, rápido, en un lugar residencial. La policía la para y dice, oiga, esto no es normal. Está bien afanado, pero ya lleva una velocidad impresionante. Y el juez, llega ante el juez, ayúdame con la imagen del juez, por favor. Y el juez está diciendo, usted obró mal. Usted estaba andando 80 kilómetros por hora en un lugar que no debería hacerlo. Su multa es de $1,000. Esto es lo que determina la ley. Paga y se va. Y si no paga, va para la cárcel. Y cuando termine de pagar, te puede decir. Y esa señora estaba, pero señor juez, no, lo siento mucho, no tengo esa plata, por favor ayúdame. Lo siento, son $1,000, paga o para la cárcel, punto final. Es lo que determina la ley. Pero el señor juez no me entiende. Yo sí la embarré, yo sí lo hice mal, pero no fue mi intención. Pero lo hizo. Pero señor juez, colabóreme, ayúdeme. Y llorando la señora diciendo, por favor, no tengo plata. Estaba andando, yo sabía, pero perdóneme. Y el juez, lo siento, ese es el pago. ¿Pagas o te vas? La señora sigue llorando, pidiendo perdón, discúlpenos. Y en ese mismo instante, el juez se quita su bata, la deja en su estrado, baja y se va al administrador del juzgado, saca su billetera y paga los $1,000. Nuevamente, llega al estrado como juez, se pone su bata y coge el martillo y dice, ya está pago, puedes irte a casa. El justo juicio de Dios aún revela el amor de Dios para con nosotros. Y él, siendo juez, entendía que ningún ser humano podía llegar al cielo por su propia cuenta. Y él no solo se despojó como juez, sino en ese despojo envió lo más preciado que él tenía, que era su Hijo Jesucristo, y lo puso en un madero. Y la Biblia dice, maldito el hombre que muere en ¿dónde? No solamente lo humilló siendo hombre,
Es decir, como si lo humilló siendo cucarachita, sino que esta cucarachita lo puso en un madero. Y no solamente lo puso en un madero siendo maldito, sino que la cucarachita recibió golpes y pichonazos y golpes y sacados y luego murió ahí. Eso hizo Jesús. Y por eso el punto 3 dice, Jesús recibió el juicio de Dios por nosotros. ¿Dios cambió su manera de ser? No. Al contrario, se mantuvo, pero entendió como juez que nosotros no podíamos ser salvos por nuestras propias maneras. Y en ese momento, y solo en ese momento, Él buscó una solución. A ver si se lo saben, queridos amigos de Familia Cristiana. Porque de tal manera amó que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para salvarlo. Eso dice el versículo 17, el siguiente. Dios quiere salvarte, pero Él no va a cambiar lo que Él es. No confunda el amor con alcahuetería. No confunda el amor del Padre con sinvergüencería. Dios no es sinvergüenza. Tal vez tú puedes tener un padre sinvergüenza o un padre alcahueta, pero Dios no lo es. Dios te ama y ya demostró su gran amor entregando lo más preciado. Él ya lo mostró todo. Es tu decisión y solo tu decisión. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le... Y entonces si yo obtengo esa salvación, si Jesús se puso delante del juicio de Dios por nosotros, la verdad del juicio es que yo tengo que tener dos cosas. Y cuando hablo de tener que, no estoy hablando de que tengo que hacerlo, sino que ese tener es el resultado natural de tener fe en Cristo, que son dos cosas distintas. Porque algunas personas piensan que el cristianismo es una obligación, es una determinación, pero en verdad el cristianismo es el resultado de mi fe hacia Dios para buscarlo en amor y hacer cosas por Él, porque Él me llamó a llevar buen fruto. Y entonces ahí yo tengo que entender, debo vivir en obediencia. Les he a veces mostrado cuando he tenido la oportunidad de enseñar acá al frente, que la fe es creer, conocer y confiar. Pero la máxima expresión de confianza es obediencia. Un cristiano es obediente. Un cristiano sigue a Dios. Y esa obediencia determina en muchas casos decir no. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12. Dice, puesto que todas las cosas que han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de ¿qué? Esperando y apresurados para la venida de Dios, en cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados ¿de qué? Fundirán. Oye, Pedro está hablando acá diciendo, Dios nos dice, oye, vivamos en santa y piadosa manera. La palabra santa ahí no significa ser perfecto. La palabra santa hoy significa apartado. Dios entiende que estamos en un proceso. Y en ese proceso lo vamos a embarrar. Y por eso Juan dice en 1 Juan, dice, hijitos míos, si pecan, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Dios entiende que la vamos a embarrar, pero también Dios entiende que porque yo recibí a Cristo, ya Dios no está con el mazo ahí, pague, sino te veo perfecto por mi Hijo. Vamos, camine, cójame de la mano y vamos a avanzar. Vamos a ser obedientes, vamos a continuar en el camino de Dios. Avancemos, no te quedes quieto en medio de tanto pecado, no te quedes callado en medio de una sociedad pecaminosa. Levanta tu voz, haz acciones de acuerdo a lo que Dios te hable, donde demuestre el amor de Dios.
No siga tendencias de internet, no siga tendencias de filosofías baratas. Dios ya te diseñó a ti un plan perfecto. Dios te diseñó a ti las ideas más increíbles. Dios diseñó en ti cosas que pueden protegerte como hombre y como mujer. Pero levanta tu voz, levanta tus pies y anda en el camino de Dios. Levántate. Punto B dice, debo vivir con esperanza. Y en el versículo 13 de segunda de Pedro dice, pero nosotros esperamos según ¿qué? Según la promesa de los cielos. Tenemos que cielos nuevos y tierra nueva, las cuales mora ¿qué? Dios es justo. No lo puedes cambiar. No discutas con eso. Tú te puedes indignar toda tu vida y eso no le va a mover ni medio centímetro a los pies de Dios. Puedes hacer todo el berrinche que quieras, pero eso a Dios no lo va a mover. Dios es justo y punto. Ya, así es. Y mi deseo hoy, en esta mañana, amigos míos, es animarte. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Desde que Dios me ha dado la oportunidad de estar enseñando a manera general a la iglesia, ha habido personas que me han llamado y me han dicho, Jonathan, quiero hablar contigo, lo cual me siento honrado. Y cuando nos sentamos de pronto en un café o por teléfono, siempre me hablan de sus dificultades y los escucho. Y yo digo, Dios, yo también tengo dificultades también. Pero yo siempre les hago una pregunta a esas personas. Digo, ¿cuándo fue la última vez que oraste y leíste tu Biblia? Si esa persona que me ha contactado ha sido consecuente en muchos domingos en venir, o sábados si son jóvenes adultos o CFJ, me van a decir, llevo una semana sin orar y sin leer la Biblia. Si algunas personas que han alejado mucho de la iglesia, vea Jonathan, llevo meses que no oro y no leo la Biblia. Por mí mismo. Y yo les pregunto, ¿cómo quieren decirle no al pecado si la fuente de inspiración para decir no la están leyendo? ¿Cómo quieren decir no cuando ese muchacho, esa muchacha te invita a hacer algo que sabes que no es correcto, pero como te gusta y te llama la atención, caes? ¿Cómo logras decir no si no estás orando? Oye, nosotros somos como muertos vivientes. Esta carne que está acá, queridos amigos y amigas, si tú no oras, se levanta y pecado. Quiere pecar, hacer pecado. Vive para eso. No hay conciencia de nada. Y la única forma de poner esto dominado es si yo me siento, abro mi Biblia y leo y hablo con Dios. No hay otra cosa más. Me encantaría decirles, próximo domingo tenemos la superconferencia de cómo decirle no al pecado. Pague por favor 100,000 pesos con los super expositores de tal. Después de la conferencia va a ser la super revolución. Dios va a tener grandes planes para ti. Genial, venga. No, es simple y sencillo. Mi niño, mi niña, joven adulto, escúcheme lo siguiente. ¿Usted quiere andar en el camino de Dios? Canasta básica familiar. Ore, lee tu Biblia, comparte con cristianos y hable de Dios a otras personas. Me vale ser a la izquierda. La superunción de no sé qué. Ora, lee tu Biblia, comparte con hermanos cristianos y hable de Dios a otras personas. Canasta básica familiar. El mínimo vital de un cristiano es eso. Y si tú no haces el mínimo vital, no esperes que todo sea color de rosa. Porque la vida no es color de rosa. Y si haces eso, tampoco esperes que va a ser color de rosa. Porque no va a ser color de rosa. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Dios está contigo. Y ese dolor que entra en tu corazón, dice, estoy con Dios y voy a avanzar. Así de sencillo.
¿Sí me hice entender? Les invito a que por favor inclinen su rostro por un momento. Vamos a orar. Y yo quiero que por favor por un momento habla con Dios ahí donde tú estás. Puedo hacer que vengan al frente si quieren o sentados. Es lo de menos. Pero tú sí sabes cómo está tu relación con Dios ahora mismo. Porque es tuya. Mira, si eres joven, esta filosofía reggaetonera no te va a ayudar. Si eres adulto, esa filosofía de trabajar y trabajar por plata tampoco te va a ayudar. Tú sabes que has estado escuchando conversaciones que no deberías estar haciendo. O compartir pecados con otras personas que no deberías estar haciendo. Y lo mínimo que puedes hacer hoy en esta mañana o tarde es pedir perdón. Pídele perdón a Dios. Si estás en una relación amorosa y saben que están pecando sexualmente, hoy puedes decir no. Dios creó el sexo. Lo creó como una forma, aunque no me lo crean, de alabanza hacia Él. Dios se maravilla cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual en amor. Él lo creó. Pero cuando no son bajo esos planes de Él, se llama pecado. Así sea que esté dentro del matrimonio, o sean novios o novias, eso se llama pecado. No luches, Dios lo tiene así. Así que si estás pecando en eso ahora mismo, pida perdón y di no. Y solamente Dios puede ayudarte a decir no si haces ese mínimo vital. Lee tu Biblia, ora, comparta con hermanos cristianos y habla de Dios a otras personas. Solo ahí vas a empezar a tener victoria sobre ese pecado. Dios, muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte aquí en Familia Cristiana. Yo quiero orar por mí específicamente, que me perdones, que me ayudes a seguirte, que me ayudes a buscar de ti todos los días, Padre Santo. Ayúdame a ser un excelente ejemplo a mis hermanos. Pero también oro por cada una de las personas que están aquí, sentadas y paradas, que tú les estás hablando de tu corazón. Señor, redargúyelos con tu Espíritu Santo. Guárdales, ayúdales, Señor mío. Te pido, Dios, que tu Santo Espíritu nos tome. Saca todo lo que no es tuyo, Señor. Y ayúdanos en todo, Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén.